Los vigilantes pasan sus noches trabajando por nuestra seguridad. Son héroes nocturnos que en el silencio se encuentran cara a cara con el terror. Pasillos vacíos, fábricas y edificios abandonados son solo algunos de los recintos en los que estas personas se enfrentan a fenómenos inexplicables, desde susurros inquietantes y sombras hasta apariciones fantasmales y encuentros con lo desconocido. Bienvenidos, mi nombre es Carlos y hoy en Terrores Podcast te contaré historias compartidas por vigilantes. Fui guardia de seguridad en un hotel muy antiguo. Años antes de que yo entrara a trabajar en ese lugar, hubo un incendio en el que mucha gente perdió la vida. Después de su remodelación, muchas personas que trabajamos en ese edificio fuimos testigos de extraños sucesos. Niños corriendo en los pasillos, ruidos de pasos, puertas que se abren y cierran solas. Son algunas de las cosas más comunes en este lugar. Pero lo que a mí me pasó fue algo que me hizo abandonar ese empleo definitivamente. Compartía mi turno con otro guardia. Mientras uno monitoreaba las cámaras de seguridad, el otro efectuaba el rondín de rutina, empezando por el primer piso, recorriendo pasillo por pasillo hasta llegar al último. Esa noche fue mi turno de hacer las rondas. Cuando estaba realizando mi recorrido, subí al piso 15. Fui por el pasillo hasta llegar a las escaleras para bajar al piso 14. Revisé piso por piso que no hubiera ningún detalle hasta llegar al sexto. Estaba caminando cuando de pronto observé que se abrió la puerta del ascensor. No había nadie adentro. Si algún huésped hubiera llamado al elevador, yo lo habría visto. Caminé lentamente y entré al ascensor. Bajé al quinto piso y salí del elevador. Caminé por el pasillo y de pronto algo frío tocó mi mano. Me detuve y miré alrededor. Mi radio sonó en ese instante. Mi compañero me llamó y me preguntó: ¿quién es la chica que está a tu lado? ¿Cuál chica? Miré alrededor de nuevo buscando a alguien. Sin embargo, estaba solo. Hay una mujer caminando a tu lado, me dijo mi compañero con una voz entrecortada. Ya no estés jugando con eso. Aquí no hay nadie. Por favor, sal de ahí. Gritó tan fuerte que salí corriendo hacia las escaleras. Entré a la oficina de monitores y mi compañero estaba mirando muy asustado a uno de ellos. No puedo explicarte. Ven a ver tú mismo. Había regresado el video y me mostró la parte donde yo estaba caminando en el quinto piso. Había una mujer a mi lado. Tenía el cabello largo y negro y vestía un blusón muy sucio. En el video pude ver cómo me seguía mientras yo caminaba y cómo fue conmigo hasta las escaleras. Ahí se desvaneció por completo. Ese mismo día renuncié al trabajo. Mi compañero siguió en ese hotel, aunque fue despedido un par de semanas después, porque no quería salir de la oficina en las noches. Trabajé en una fábrica hace unos años. Mi labor en esa empresa era cuidar el almacén por las noches, ahí donde guardaban toda la mercancía. El almacén era algo grande y tenía una puerta donde ingresaba el personal y una enorme cortina por donde accesaban las camionetas de carga. También había una oficina destinada para nosotros, los guardias de seguridad. Ahí se encontraban las bitácoras, las linternas, un kit de primeros auxilios y un escritorio con una silla. Podía descansar de vez en cuando en la oficina, ya que toda la noche debía hacer rondines en determinadas horas. Algo que debo mencionar es que la oficina tenía una ventana que daba hacia la entrada. Desde ahí podías ver quién se acercaba al almacén para solicitar el acceso. Cada fin de mes se hacía un inventario de los artículos guardados en ese almacén. Designaban a un empleado diferente para cada inventario y tenía que quedarse casi toda la noche hasta terminar el conteo. Pues llegó el fin de mes.
Me había llegado un correo para avisarme que esa noche tendríamos un colaborador con nosotros. En esa ocasión le tocó un joven llamado Alain, un chico muy amable y humilde. Me llevaba muy bien con él. Por lo general, cuando le tocaba el inventario, solíamos platicar mucho. Incluso habíamos hecho una tradición donde él llevaba la comida y yo los refrescos. Transcurría la noche de manera habitual. Todas las cosas extrañas empezaron a manifestarse aproximadamente a las 4:15 de la mañana. Alain había acabado el inventario, así que nos fuimos a la oficina para comer y matar el tiempo hasta que llegara la hora de la salida. De pronto, un sonido interrumpió nuestra conversación. Nos quedamos callados, tratando de escuchar de dónde provenía ese ruido. Me levanté de la silla y lo pude distinguir mejor. Ese sonido venía de la puerta del almacén. La estaban golpeando por fuera. Era como si alguien estuviera solicitando el acceso. Solo pude ver el rostro de Alain lleno de intriga. Era imposible que se tratara de otro empleado, ya que en el correo que me enviaron decía específicamente que Alain sería el único empleado a cargo del inventario. Para asegurarme, le pregunté a él: «Oye, ¿y los jefes iban a enviar a otro compañero tuyo para ayudarte o qué?». Él me dijo que no. Me asomé por la ventana. No lograba ver a nadie en la entrada de personal. Nos volvimos a sentar para seguir platicando, tratando de ignorar lo que había pasado. La conversación no duró mucho. Pasando unos minutos, volvimos a escuchar que tocaban la puerta, pero ahora con una mayor intensidad. Volví a levantarme de la silla para asomarme por la ventana, para ver quién era, pero nuevamente no había nadie en la puerta. Nos miramos el uno al otro, preguntándonos cómo era posible que eso estuviera pasando. Inmediatamente, otro sonido robó nuestra atención. Al fondo del almacén se comenzaron a escuchar pasos, como si alguien estuviera recorriendo con tacones los pasillos poco iluminados de aquel solitario lugar. Al mismo tiempo, extrañamente las luces del almacén empezaron a parpadear, mientras el sonido de los pasos se hacía más fuerte. Eso quería decir que, sea lo que sea que estaba emitiendo ese sonido, se acercaba más y más hacia nosotros. Miré a Alain con muchas dudas. Tenía que saber que no era el único que estaba contemplando aquellos extraños sucesos. Cuando iba a mencionar algo, lo pude ver. Esa manifestación de miedo en su cara me sacó completamente de cualquier duda. Sin pensarlo dos veces y con la adrenalina a tope, corrí hacia la puerta y le puse el seguro. Después, fui a la ventana para cerrarla con las cortinas. El eco que provocaba el sonido de esos pasos retumbaba por todo el almacén y nos daba la señal de que, fuera lo que fuera, estaba más cerca que nunca de nuestra puerta. En escasos segundos, un gran escalofrío me sobrevino. Todo mi cuerpo quedó congelado. Por la parte de abajo de la puerta se reflejaba una sombra. Era como si alguien estuviera parado justo del otro lado de la puerta. No tuve el valor de asomarme por la ventana. Algo en mí me decía que debía permanecer quieto hasta que eso se fuera. Trataba de buscar una respuesta lógica a todo ese asunto, pero toda explicación era inútil desde cualquier punto de vista. No sabía qué estaba sucediendo, ya que estaba totalmente seguro de que había cerrado con llave todas las puertas. Mis pensamientos fueron interrumpidos. Un fuerte ruido provocó que volviera a prestar atención a la puerta de la oficina. Se trataba de la perilla. Se movía de una manera aterradora, como si alguien intentara abrir la puerta a toda costa. Yo me preparaba para lo peor. A pesar de que mis piernas me temblaban por el miedo, no podía quedarme ahí sin hacer nada. Tenía que actuar. Agarré mi tolete y mi gas pimienta. Si se trataba de algún intruso, estaba preparado para neutralizarlo y llamar a la policía, pero no abrir y cerrar de ojos. La perilla de la puerta se dejó de mover. Me asomé por debajo y ya no se podía observar la silueta. Alain seguía en shock. Puse mis manos sobre sus hombros para llamar su atención y le dije: «Espérame aquí». Al abrir la puerta y revisar los pasillos, me di cuenta que no había nadie.
No encontré nada fuera de lo normal. Di mi rondín habitual por todo el almacén, buscando al posible intruso, pero no había señal de nada. Verifiqué las puertas y estaban completamente cerradas. Fue imposible que alguien entrara esa noche. Durante días me dediqué a buscar cualquier indicio de algún intruso o tratar de encontrar la explicación para lo que nos sucedió ese día. Hasta la fecha, no he podido hacerlo. Fui guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico. En ese lugar conocí la historia más impresionante acerca de algún tema paranormal. Esta es la historia de una persona que está internada en aquel lugar. Cambiaré su nombre por respeto. Después de algunos meses, nos hicimos amigos. Platicábamos todos los días. Creo que me gané su confianza y un día me dijo que me contaría la verdadera razón del por qué estaba internado. Un día estaba en una fiesta con mis amigos. En ese entonces estaba desempleado y pasaba por una situación económica algo adversa. En medio de una conversación, alguien me dijo que estaban contratando a una persona para vigilar una casa que había en el centro de la ciudad. Yo sabía cuál era esa propiedad, ya que era una casa muy grande y siempre pasaba por ahí. Se me hizo un poco raro que quisieran contratar a un vigilante, porque la casa parecía estar muy deteriorada y en abandono. Pero mi necesidad era mucha y le dije a mi amigo que me interesaba, que me daría una vuelta por el lugar para preguntar. Soltó una carcajada y me dijo: la casa está embrujada. Según esto ya van 3 vigilantes que renuncian. Dicen que han escuchado que una mujer les habla, que no te da miedo. Son puras mentiras. Ojalá me den el trabajo para demostrarles que en esa casa no hay nada. Al siguiente día fui a postularme para el empleo. Me aceptaron de inmediato. Ese mismo día el dueño de la casa me dio la llave y me dijo: espero que dures más tiempo que los trabajadores anteriores y no renuncies mañana. Fingí que no sabía a qué se refería. Entonces me contó por qué había renunciado cada uno de los vigilantes anteriores. Al parecer en ese lugar habitaba el fantasma de una mujer que aterrorizaba a cualquier persona que tratara de pasar ahí la noche. Le dije que yo no creía en esas cosas. Creo que la gente cuando muere desaparece de este mundo. Jamás he visto un fantasma o muertos caminando. Para mí, quien diga que ha visto esas cosas debe estar loco. Me presenté a mi primer día de trabajo. Llegué a la casa a las 9 de la noche más o menos y tan pronto como entré noté un olor a podrido. Dejé la puerta de la sala abierta para que entrara un poco el aire. Parecía que la casa estuvo cerrada durante años. Caminé recorriendo todas las habitaciones. Tenía muebles muy viejos. En la sala había algunos sillones. Llegué hasta la habitación principal. La ventana daba hacia un parque donde había jóvenes bebiendo y fumando. Algunos borrachos que regresaban a sus casas de los bares que había cerca de ahí. Saqué mis cigarros y me quedé ahí observando mientras me fumaba uno. Había una cama en ese cuarto con un colchón viejo y amarillento. Me recosté un poco mientras el aire fresco entraba por la ventana. No podía creer lo fácil que estaba ganando dinero. De pronto, la puerta de la sala se cerró muy fuerte. Me incorporé y me quedé sentado en la cama mientras escuchaba los ruidos en la parte de abajo. Me quise levantar, pero la puerta de la habitación se cerró de un golpe. Sonreí nervioso. Trataba de convencerme de que solo era el aire y no había nadie más que yo en esa casa. Me acosté otra vez y cerré los ojos. Al poco tiempo, me quedé dormido. Unas horas más tarde, desperté y al incorporarme, me di cuenta de que la ventana de la habitación, por alguna extraña razón, se encontraba cerrada. Estaba muy oscuro, así que encendí la lámpara de mi teléfono. Salí del cuarto y caminé por el pasillo. Este daba a las escaleras. Escuché la voz de una mujer que decía mi nombre. Emilio, ven aquí, te estoy esperando. Seguí la voz por el pasillo y me llevó hasta la habitación de la parte de atrás. Me detuve frente a la puerta
Y ahí me topé con aquella mujer. Me dijo que entrara. Te he estado esperando. Entré a la habitación y lo que vi fue sorprendente. Una mujer joven, preciosa, de piel blanca y suave. Tenía el cabello negro, brillante y muy largo, lacio. Algo me hipnotizó y caminé lentamente hacia ella. La habitación estaba iluminada por algunas velas. Me senté en la orilla de la cama mientras la miraba de pies a cabeza. Era increíblemente hermosa. Mi corazón latía muy fuerte y yo no podía dejar de verla. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Por qué me miras así? Saqué mis cigarros con la mano temblorosa y me puse uno en la boca. Busqué mi encendedor por todas partes, pero no lo traía. Debí dejarlo en el otro cuarto. La mujer tomó uno de la mesa a su lado y me lo ofreció. Lo tomé y cuando se lo regresé, me dijo que me lo quedara, que era un regalo. Le di las gracias y lo metí en mi bolsa del pantalón. ¿Quién eres y por qué estás aquí?, le pregunté. Ella sonrió con esos dientes tan perfectos. Tal vez no lo sepas, pero te quitaste la vida hace mucho tiempo. Ella se inclinó hacia mí de tal manera que su cara quedó frente a la mía y pude sentir su aliento. Por primera vez sentí un olor agradable dentro de esa casa. Era su perfume, un olor que jamás voy a olvidar. Sonrió de nuevo y puso su mano sobre mi rostro. En ese momento traté de voltear hacia la pared. Mis ojos se encontraron con un espejo que había colgado. El reflejo no mostraba lo que mis ojos habían visto. Lo que estaba viendo no era la chica hermosa de hace un momento. Era una anciana. Tenía la piel arrugada, llena de moretones y cortadas por todo el cuerpo. Tenía los ojos blancos y de ellos salían gusanos. La empujé y salí corriendo de la habitación. Ella me gritaba y empezó a seguirme. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Ya casi amanecía. Me senté en una banca. No podía dejar de pensar en esos ojos horribles. No podía borrar esa imagen horripilante de mi cabeza. Llamé al dueño de la casa para entregarle las llaves y decirle que no continuaría más en ese trabajo. Se carcajeó y me dijo: pensé que eras diferente, Emilio. Eres igual de cobarde que los demás. Le dije que no estaba renunciando porque tuviera miedo, que en realidad el trabajo era muy aburrido para mí y me daba mucho sueño. Él me dijo que no tenía ningún problema en que durmiera toda la noche si quería. Por más extraño que pareciera, no pude inventar alguna otra excusa, ni mucho menos podía decirle la verdad. Pensaría que estaba loco y que era un cobarde. Volví por la noche a la casa. Esta vez me fui directamente a la habitación donde me quedaría. Cerré con seguro la puerta y me dispuse a dormir. Escuché un portazo, seguido de unos pasos, y alguien empezó a tocar la puerta. Pregunté con miedo: ¿quién es? ¿Qué quieres de mí? Era ella otra vez. Dijiste que estaríamos juntos por siempre, que no me dejarías sola. Déjame entrar. Me acosté en la cama y me cubrí completamente con la cobija, como si eso hiciera desaparecer a esa mujer. Después de unos minutos, me quité la cobija lentamente. Abrí los ojos y ahí estaba la anciana, justo frente a mí, con esos ojos. Horrible. No, por favor, aléjate de mí. Sentí el sol que pegaba sobre mi cabeza. Abrí los ojos y estaba tirado en el piso. Había un hombre parado justo frente a mí. Era el dueño. ¿Ha tenido alguna pesadilla, Emilio? Empecé a reírme y le dije: no sabe lo feliz que estoy de haber despertado. El señor se enojó y me dijo que no necesitaba los servicios de un vigilante, que se quedara dormido, y me despidió. Con mucho gusto acepté y salí de ahí. Todo había sido una pesadilla, una simple pesadilla. Llegué a mi casa. Solo quería bañarme para por fin descansar. Al quitarme la ropa, algo cayó de mi bolsa y se fue bajo la cama. Metí la mano para buscar y cuando encontré el objeto, no podía creerlo. Era el encendedor. En este punto el señor Emilio se quedó en silencio y no quiso hablar más. Una enfermera se acercó y dijo que era suficiente.
y se lo llevó en silencio. Al parecer el señor Emilio sufrió episodios de psicosis después de haber trabajado en esa casa. Decía que veía a una anciana en todas partes. Su familia no le creía, pero un día, en su desesperación, Emilio se perforó los ojos con unas tijeras para no ver más a esa anciana. Su familia decidió internarlo en aquella institución mental. Trabajé como guardia de seguridad en el Hospital General de Zona hace un par de años. Solo duró un mes en el empleo y lo que les voy a contar hoy fue lo que me hizo presentar mi renuncia. En este corto tiempo fui testigo de 12 decesos. 2 de estos fueron consecuencia de un accidente en motocicleta. Este último me marcó de por vida y no la muerte en sí porque no conocía a las personas, sino lo que pasó en mi trabajo en ese momento. Estuvo lloviendo todo el día. Una ambulancia llegó frente a la sala de urgencias. Yo estaba de guardia en la recepción y las puertas de la ambulancia se abrieron. Un paramédico bajó gritando. Pedí ayuda desesperadamente. Corrí deprisa para auxiliarle con la camilla. Al parecer era un chico, estaba muy mal herido. Vi su pierna rota y tenía una fractura expuesta. No quiero ni mencionarles el estado de su cuerpo. Solo de verlo, empecé a sentir mareos. Respiraba con mucha dificultad y cada vez que lo hacía, parecía que su pecho iba a explotar. Le miré la cara para ver si lo reconocía y no saben cómo me arrepiento de haberlo hecho. Ni siquiera se podía ver dónde tenía cada parte del rostro. Fue una imagen horrible. Llevamos al pobre muchacho al quirófano. Lo pusimos en la mesa y en ese momento algo tocó mi mano. Miré hacia abajo y era él. Las enfermeras me sacaron de la habitación. Todo fue tan rápido e impactante que me quedé congelado afuera del quirófano, sin saber a dónde ir. Después de unos minutos, desde dentro escuché al cirujano decir: bueno, no había mucho que hacer, llévenlo al sótano. Yo sabía que solo podía significar una cosa: la morgue estaba en el sótano. Noté que la mano donde el chico me había tocado estaba manchada de sangre. Fui al baño a lavarme y en el camino me encontré con una chica. Estaba recargada en la pared mirando de un lado al otro. Era muy bonita y recuerdo que tenía un lunar a un costado del labio, unos ojos impresionantes. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que sí le podía dar informes de Alejandro Martínez. Y yo le pregunté que quién era esa persona y me respondió que su novio tuvo un accidente de moto y me dijeron que lo trajeron aquí. Le dije que lo habíamos llevado al quirófano y ella sonrió. Juntó las manos en un gesto de oración. Gracias a Dios, dijo ella y suspiró con cara de alivio. No era mi trabajo darle las malas noticias, así que eso le correspondía al médico o a las enfermeras. Además, yo ni la conocía, pero cuando preguntó si podía ver a su novio, no le pude mentir. La miré a los ojos y le respondí: lamento decirte esto, pero tu novio no sobrevivió. En verdad lo siento mucho. Sus ojos se humedecieron y empezó a llorar con mucho sentimiento. Pero dijiste que lo habían llevado al quirófano. No entiendo. Dime la verdad. Le expliqué que lo habían ingresado al quirófano, pero que no le pudieron salvar. Empezó a llorar y la abracé. Estaba muy fría. Se sentó en una silla en el pasillo y salí a buscar un vaso de agua. Regresaba con el agua y al pasar por la recepción llegó otra ambulancia. Las enfermeras se apresuraron a bajar la camilla y cuando abrieron las puertas, vimos al camillero sentado. No había nada que hacer. Esa persona ya no tenía vida. Bajaron la camilla de la ambulancia y antes de que cubrieran el cuerpo, vi quién era. El vaso se me cayó de las manos y sentí que se me doblaron las piernas. Me senté en una silla para tratar de recuperarme de esa impresión. A pesar de tener el rostro desfigurado, reconocí aquel lunar en el labio. Era esa chica. Ella iba en la parte trasera de la motocicleta del novio en el momento del accidente. Al día siguiente, ya no me presenté a trabajar.
Por algunos motivos tuve que mudarme a Monterrey. Lo primero que hice al llegar fue buscar trabajo, pues necesitaba mantener a mi esposa y a mis 2 hijos. Por suerte, al día siguiente encontré un anuncio acerca de un empleo como guardia de seguridad en el turno nocturno, en una fábrica que estaba a las afueras de la ciudad. Nunca había trabajado de noche, pero no podía desaprovechar esta oportunidad. La empresa no pedía experiencia, así que era perfecto para mí. Empecé a trabajar de inmediato. Había cámaras por todos lados, incluso dentro de la caseta de vigilancia. Creo que para que los vigilantes no se quedaran dormidos. Con todas las cámaras que había en esa fábrica, ni siquiera tenía necesidad de salir a recorrer las naves. Solo tenía que estar al pendiente de todos los monitores, ya que las cámaras mandaban el video en tiempo real. Tenía que salir de la caseta, hacer un reloj checador cada media hora, checar mi tarjeta y regresar a la caseta. La primera noche fue muy tranquila. Todo estuvo en orden. El segundo día llegué al trabajo y chequé mi entrada. Me fui a mi lugar de trabajo. Minutos después, la puerta se abrió y apareció entre las sombras un hombre alto, muy grande. Traía una gorra y chaleco de la empresa. ¿Quién eres?, me preguntó asombrado. Le expliqué que era el nuevo guardia de seguridad nocturno y le mostré mi tarjeta. Bueno, hace tiempo le pedí al jefe que me contratara un compañero. Mucho gusto, mi nombre es Felipe. Tengo 5 años trabajando aquí en la noche. Estreché su mano y le dije, pensé que trabajaría solo. El jefe no me dijo que había otro guardia. Qué raro que el jefe no te hablara de mí, pero bueno, lo importante es que seremos compañeros. Ya no estaré solo. Después de platicar con él durante varias horas, me di cuenta que, aunque tenía un aspecto intimidante, Felipe era buena persona, un tipo muy agradable. Lo siento, no me presenté ayer a trabajar y estoy teniendo un problema en casa, me dijo mientras caminábamos por la fábrica. ¿Es algo serio? Mi esposa hace días que no me habla. No sé por qué está enojada. Ayer traté de hablarle, pero me ignoró. Se acostó temprano y ni siquiera me volteó a ver. Tal vez está molesta por algo que hiciste y no te diste cuenta, ¿no crees? No hice nada malo. No entiendo por qué me trata con tanta dureza y frialdad. Dieron las 10:30 y le dije a Felipe que teníamos que ir a checar, pero tenía que ir al baño. Se metió las manos a las bolsas del pantalón y el chaleco buscando su tarjeta, pero no traía nada. Debo haberla dejado en casa cuando salí, pero si quieres, checo por ti mientras vas. Le dije que sí, que lo veía en la caseta. Durante el resto del turno, Felipe me contó más de su vida. Me dijo que vivía en una casa que heredó de sus padres, que aún no tenía hijos, pero quería al menos tener unos 2, un niño y una niña. Se quedó en silencio un poco y después dijo en tono molesto: tengo muchos problemas en casa y por si fuera poco me robaron la moto. ¿Cuándo te la robaron?, le pregunté. Hace una semana. Venía al trabajo y me detuve para cargar gasolina. Eran como las 10 de la noche. Estaba revisando mi celular y no me di cuenta cuando llegó un cabrón con una navaja pidiéndome las llaves de la moto. Empecé a pelear con él y de pronto ya no sentí nada. Desperté en el piso, me había dado un golpe en la cabeza por la espalda y me desmayé. Se habían llevado todo lo que tenía. Felipe y yo hablamos durante toda la noche, hasta que terminó el turno y salimos juntos. Durante los días siguientes, Felipe no se presentó a trabajar. Tuve que pedir otra tarjeta porque él se había quedado la mía la otra noche. No lo volví a ver jamás. Un mes después, acababa de entrar a trabajar cuando sonó el teléfono de la caseta. Contesté y era una mujer. Se identificó como la viuda de Felipe. Me quedé congelado. Me dijo que había ido al cementerio a visitar a su esposo por la mañana y encontró mi identificación en su tumba. Le dije que lo había ido a visitar el otro día y la había olvidado por accidente. La verdad no sabía qué decirle. Ella me contó que la noche del asalto, Felipe perdió la vida al enfrentarse a los ladrones. Desde pequeño iba con mi papá y mis abuelos a un lugar en el campo. Ahí vivían ellos cuando eran jóvenes. Convivíamos en familia y hablábamos de todo. De la escuela, contábamos chistes y claro, no pueden faltar las historias de terror. Me gustaba cuando mi abuelo, que en paz descanse,
nos contaba relatos, mitos y leyendas de aquel pueblo. El que más nos causaba miedo era el de El Vigilante, un hombre que trabajaba cuidando rebaños y terrenos. Según esto, una noche estando en su trabajo, entró un intruso en uno de los establos de los caballos, por lo que el hombre, sabiendo lo que tenía que hacer, tomó su arma y un machete, listo para enfrentarlo. Antes de llegar al lugar se detuvo al escuchar 2 disparos, acompañados por unos gritos desgarradores, como si estuvieran desviviendo un caballo. Por el miedo, el vigilante no se quiso acercar. No fue sino hasta la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, que lo vio. Ahí, en los establos, estaba el cadáver de un caballo y a su lado ropa desgarrada. Dicen que el ladrón se encontró con una entidad que acecha los rebaños. Esa entidad, los lugareños ya la habían visto en varias ocasiones. La describen como un ser con apariencia humanoide, de gran altura y muy delgada. Los huesos muy marcados casi se asoman a través de su delgada piel. De sus manos sobresalen unas prominentes garras, capaces de hacer pedazos la piel de cualquier ser vivo. Y en su rostro, un par de ojos rojos como el fuego mismo. Aquella entidad se la pasaba merodeando los potreros y los rebaños en busca de animales. Si llegabas a tener la mala suerte de toparte con eso, no tendría piedad y no dudaría en atacarte, lo que podría significar tu fin. También se dice que es difícil de ver, ya que puede tomar apariencia humana y se confunde con un trabajador de una hacienda o con alguna persona que sería común verla en el campo. Pero el verdadero problema radica en verlo en su apariencia original. No le gusta que lo vean. A pesar de lo extraordinaria y aterradora que me pareció la historia, tenía dudas al respecto. Le comenté a mi abuelo que aquello era muy difícil de creer, a lo que él me dijo: es lo que todos dicen, hijo, pero nadie cree hasta que le toca. Pasó el tiempo y en una de aquellas visitas, yo tenía unos 13 años más o menos, estaba con uno de mis primos en la casa. Jugábamos mientras mi abuelo trabajaba. En un punto de la tarde nos llamó para que lo ayudáramos con unas cosas. Nos aproximamos para ayudarlo a sembrar maíz y frijol. Cuando casi llegó la noche, estábamos listos para volver a la casa, pero al llegar casi a la entrada, mi primo me dijo que había olvidado una de las mochilas. Me pidió que fuera por ella porque tenía las manos ocupadas con las herramientas. Así que, después de decirme que la había dejado en los límites de la propiedad, me encaminé a un paso rápido. No estaba muy lejos, pero para este punto, el sol se había ocultado casi por completo. Por si fuera poco, no llevaba linterna. Tan pronto como llegué, encontré la mochila, dándome cuenta de que estaba sucia y abierta, como si un animal hubiese hurgado en ella. Como estaba oscureciendo, no quise darle importancia. Estaba a 3 kilómetros de la casa y solo quería volver. Cuando iba a medio camino, me detuvo la sensación de que alguien me estaba observando. El sol se había ocultado por completo y apenas podía ver las luces de la casa en la distancia. Apresuré el paso, pero la sensación no hizo más que aumentar, entorpeciendo mis pasos, pues además comencé a escuchar ruidos en los arbustos muy cerca de mí. Pensando que era mi primo, le grité que sabía que era él, que no iba a caer en su juego, pero al voltear mientras lo decía, me di cuenta de que no había nadie y los pasos aún continuaban. Apenas había retomado el ritmo, vi con el rabillo del ojo una sombra. Esto me hizo detenerme y rápidamente dirigí la mirada hacia ese lugar. Parecía ser una persona dándome la espalda, como mirando al cielo. Esto me tranquilizó, pensando que se trataba de algún trabajador o conocido del abuelo. Pero al verlo con más detalle, me di cuenta de que su aspecto estaba lejos de ser el de una persona. Tenía la cabeza de un animal, brazos largos, demasiado largos que parecían llegar hasta el suelo. Era delgado y de una estatura que seguro pasaba los 2 metros. De su cabeza caía un largo cabello enredado, y como si eso no fuera suficiente, un olor a sangre cubría el lugar. Ahogando un grito me alejé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible para que aquello no me escuchara. Pensaba que lo estaba dejando atrás cuando volteó en mi dirección. Yo seguía sin quitarle la vista de encima,
Inevitablemente cruzamos miradas, sus ojos rojos como el fuego y su boca dejando ver algo viscoso me hicieron saber que estaba en peligro. Esa fue la señal que me hizo correr como loco sin mirar atrás. A cada paso, escuchaba como aquello venía detrás, en 4 patas, empezando a alcanzarme. Yo con lágrimas en los ojos me dirigía en la dirección contraria a la casa, hacia unos pastizales que estaban a mi derecha. Cuando escuché los pasos demasiado cerca, pensé que mi momento había llegado. Incluso podía escuchar cómo jadeaba esa cosa. Tropecé cayendo en un arroyo. Debido a la caída me lastimé el cuello, lo que hizo que tardara en levantarme. Al darme cuenta de que aquello no se escuchaba más, me escondí detrás de unas piedras cerca del arroyo. Pasaron como 5 minutos e intenté levantarme, pero en ese momento, el sonido de algo acercándose a mí me hizo detenerme. Lo sabía, no tenía que darle vueltas al asunto. Era esa maldita cosa, seguramente tratando de encontrarme. Pronto lo vi un poco lejos de donde me encontraba. Al parecer, había perdido el interés en mí, o como sea. Solo me mantuve en silencio mientras bebía agua en el arroyo, como si de un perro se tratara. Después se paró sobre sus patas traseras y se alejó. Me mantuve en silencio sin moverme para nada. Sabía que cualquier ruido sería fatal para mí, y no sé cuánto tiempo pasó hasta que tomé el valor y salí corriendo hacia la casa de mi abuelo. Tan pronto llegué, vi a mi primo en la entrada de la casa, al parecer buscándome. Al verme se alegró, pero no pude evitar notar que su rostro estaba un poco pálido. Le pregunté la razón y me dijo: cuando venía en camino me encontré a lo lejos un hombre alto, muy delgado, cerca del corral de los cerdos. Pensé que se trataba de un trabajador, pero al prestarle atención me di cuenta de que frente a él estaba el cuerpo de un cerdo sin vida. La oscuridad no me permitió ver más que su silueta, pero al ver aquello salí corriendo a la casa de los abuelos. Me preocupé más porque pasaban los minutos y tú no volvías. Después de que me contó aquello, me preguntó por qué estaba sucio y mojado. Así que sin dudarlo le conté lo que me había pasado, y aprovechando que el abuelo no nos estaba escuchando, decidimos que lo mejor sería no hablar de aquello con nadie. Hasta la fecha nadie sabe qué es esa criatura que merodea el ganado en aquel lugar. Pero de lo que estoy seguro es que no quisiera volver a toparme con esa cosa en mi vida. Y así llegamos al final de este episodio, amigos. Para despedirme, los invito a que me sigan en redes sociales. Ya saben que aparecemos en todos lados como Terrores Podcast. Y si te gustaron estas historias, por favor suscríbete al canal. Regálame un like y déjame un comentario. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo este contenido. Sé que tienes una historia. Me encantaría leerla. Envíamela al correo que está en la descripción. Nos escuchamos la próxima semana, si te atreves.